Desde Caracas, Venezuela, hoy día lunes 20 de febrero. Recuérdense que el día 25 cumplo años y espero que todos mis admiradores, amigos, enemigos, es decir, la gente, las masas del pueblo, me manden muchos regalos. Yo quiero la mitad de lo que tiene Tarela y Sammy en los Estados Unidos. Bueno, me conformo con un apartamentico, pues, un avioncito, cualquier cosa de esa, porque son tan fáciles de conseguir. ¿Cómo que se llama? Florencio Porras, ¿no? ¿Cuál fue el gobernador de Mérida que no, se me olvidan los nombres? Que le escribió una pregunta a Tare, bueno, ¿cuántos lotos te ganaste? A Samar López, ¿cuántos lotos te ganaste para tener esos realitos acumulados? Ay, me encantaría, imagínense, cumpliendo yo años, montado en un jet de esos, Citation, una cosa, un G5, yendo a desayunar en París, a almorzar en Londres, y a comer, y en la noche en España me voy de barra, ay, qué rico, de tapas, de marcha, como dicen ellos. Bueno, vamos con los titulares. Se salvó Correa. Las elecciones de Ecuador demuestran que no todos los países son iguales. Los venezolanos tenemos tendencia a pensar que Correa es igualito a Chávez y a Maduro, que es socialista del siglo XXI y que ese es el PSUV. Y entonces inmediatamente le tenemos rabia, lo molestamos y no lo queremos. Pero no es igual. Correa no es igual que Maduro. En primer lugar, Correa es economista, Maduro es chofer de autobús. Hay una diferencia enorme, sobre todo en el manejo de las divisas. Y aun cuando Ecuador, producto de la baja del petróleo, no tiene la gloria de otros años, se ve que si Correa hubiese sido el candidato, hubiera ganado la primera vuelta. Pero lo importante no es eso. Bueno, aparte, fíjate, tan diferente es Correa a Chávez y a Maduro que no se religió. Tuvo 10 años y se fue. Así debería ser. Así lo hizo Betancourt. Esa deformación que la reelección indefinida, eso es un error. Eso hay que quitarlo en lo que se pueda. Producir una reforma. Pues eso es lo que hace que los que se atrincheran en el poder, sacarlos de ahí, cuesta después mucho, pues se enamoran del poder. Pero lo cierto es que el señor, ¿cómo que se llama? Lenín Moreno, está rondando ahorita, le falta como unas décimas para llegar al 40%. No llegó a la mitad requerida, pero va a una segunda vuelta, al contrario de lo que la gente cree, en mi análisis, va a una segunda vuelta donde tiene las primeras de ganar. Y lo voy a explicar por qué. El segundo, el señor, ¿cómo es? Lacius. El señor Lacius es presión. Nosotros en Venezuela nos quejamos, no hay unidad, la MUD es una porquería y todo, pero peor es en Ecuador. Peor en Ecuador. Porque no hubo unidad y no la hubo, entre otras cosas, porque el señor Lacius no la logró concentrar. Porque como aquí también hay rasgos de eso, pues los partidos al final quisieron convertir la primera vuelta en primaria, pero hay dificultades reales para lograr la unidad entre los distintos factores. Ahí hay como aquí un montón de grupetes, y no necesariamente todos ellos pasan a votar por la oposición. Los analistas dicen que no, por el contrario, que el señor Lacio tampoco que genera mucha aceptación y que el señor Lenín tiene más posibilidades de agarrar en ese mercado que ahora queda suelto que el propio señor Lacio, debido a que él no es un unitario, pues, o sea, no es un candidato así que los une a todos, pues. No, por el contrario, parte de la visión tiene que ver con él. Ahora, eso reivindica la MUD en Venezuela, tanto que nosotros nos quejamos y nosotros cada vez que vamos a una elección vamos con un candidato, y así ha sido siempre y así será. Claro, tenemos dificultades, porque sobre todo ahorita que como se cree que Maduro está listo, tenemos numerosos candidatos que cada cual hace lo que le da la gana, sin importarle para nada la unidad. Pero a la hora de las elecciones nosotros siempre vamos a las elecciones juntos. Hasta ahora siempre ha sido así. Entonces, hay una enseñanza ahí, la unidad es fundamental. Yo me acuerdo que en Nicaragua, después que cuando ganó la Chamorro, la elección siguiente, la unidad entró en un proceso de división, de ruptura. ¿Cómo se llama? Bolaño. Acuérdame cómo se llamaba el presidente aquel. Había un señor, el sucesor de la Chamorro, que no me acuerdo el nombre ahorita. Bueno, terminó la oposición involucrada en casos de corrupción, no se puso de acuerdo. Alemán, no se pusieron de acuerdo. Aquello fue una fractura total que terminó ganando Ortega y quedándose allí. La unidad es un principio fundamental y en eso tenemos que aprender de todo esto que está pasando en el continente. Ahora, lo que sí es obvio es que el periodo de enamoramiento
de estos cambios que produjo Chávez en Venezuela y después se esparcieron y la izquierda los asumió, pues ya eso se está pasando, ya eso, vienen otras nuevas realidades. Aun cuando Ecuador, los pronósticos dicen que el sucesor de Correa tiene las posibilidades, el señor Moreno, de ser presidente, pues ya no es lo mismo. Ya las cosas demuestran que tienen otras tonalidades. Eso es importante en política, porque yo le digo a los venezolanos, no es lo mismo Ecuador que Venezuela, hay que hacer diferencias, porque las hay. Ninguna se parece a la otra. Más se parece a Daniel Ortega Maduro que Correa Maduro. Esas sutilezas son importantes en los análisis. Y no estoy diciendo que yo soy partidario de Correa, porque a mí todos esos señores del socialismo del siglo XXI, pegados a Chávez y que tienen las mismas políticas, el mismo curso, no me gustan. No me gustan. Yo entiendo que es difícil hablar de derecha e izquierda en este mundo, porque no hay nada más parecido a Donald Trump que el señor Maduro. Es más, tenemos una consigna, repitan conmigo. Maduro y Trump, la misma vaina son. Maduro y Trump. La misma vaina son. Ah, que es un invento mío. No, fíjense que la posición de Maduro y del señor Trump frente a CNN es igualita. Es una copia, aunque quiero decirlo, que me dicen a mí los parajitos, que el señor Maduro está muy preocupado porque el señor Trump no es como el señor Obama y en cualquiera de esas puede mandar ¿cómo se llaman los barquitos esos que tienen un avioncito de arriba? El Eisenhower, el Enterprise, un barquito de esos grandotes y lo pueden mandar y lo pueden poner aquí. Imagínense que llega un barco de ese y se baja un señor con un poco de charreteras y toca el timbre del Ministerio de Relaciones Interiores, en la vicepresidencia. Dice, oh, hello, señor Terrell Sami, está aquí, vení, vamos. Pobre Terrell dice, a mí me imagino que no debe dormir, pensando que un sonido de helicóptero, unos tipos bajándose con unos cables. Uy, no, acuérdense, miren, los norteamericanos, vean lo del señor Osama Bin Laden. Yo tuvo como 3 años, 4 años, 5 años perdido. Nadie sabía dónde estaba. Y con un satélite, una cosa, lo agarraron por allá en Turquía. ¿Dónde fue que lo agarraron? Pakistán, Turquía, ¿dónde fue? Pakistán. La casa y han hecho como 3 películas con el asunto. Yo no te recomiendo que veas esas películas. No es que yo sea malo, sino es que no vas a poder dormir más y a mí me preocupa. Por cierto, el domingo es el Oscar. Hay que ver las cosas, ¿no? Yo lo voy a ver. Como cumplo años, feliz y contento. Vamos a seguir con los titulares. Hay un nuevo reglamento de la MUD, porque usted no me lo va a creer. Así como estoy elogiando que en Venezuela la unidad es una realidad y nos ha permitido crecer, no había reglamento de la MUD. No había. Eso del derecho de palabra, cuándo se hace mayoría, cuándo se hace minoría, estaba todo como tácito, pero ahora en esta reestructuración, pues ya lo hay. La reestructuración, por cierto, ha generado una enorme polémica, porque parece más de lo mismo. Pues la gente dijo, bueno, tanta criticadera, tanto debate, tanta discusión, y lo que hicieron fue proponer lo mismo. Lo que hicieron fue que mataron al vocero. Ya la MUD no tiene vocero. Quedó el señor Cartaya ahí como operador, pero no como vocero. Al final, Oropesa, que era el que más sonaba, no logró los consensos, terminó en el área política, y tampoco lo logró Alfredo Padilla. Alfredo Padilla, que va al área social, no logró los consensos y al final le metieron a Tinedo Guía, que ha generado un enorme rechazo en el gremio de los periodistas la designación de Tinedo Guía. Lo digo porque en los WhatsApp que yo tengo de grupos de periodistas, todos dicen que no debió aceptar eso porque involucra directamente al colegio en política. Y hay una diferencia entre gremios y organizaciones civiles, ONG, eso es una diferencia. Los gremios tienen realidades distintas, expresan comunidades distintas, en cambio las ONG generalmente son gente que se organiza para un fin, con un destino, tan claros en lo que los une. En el Colegio de Periodistas hay mucho oficialismo, aunque no van a elecciones. El oficialismo en el Colegio de Periodistas no va a elecciones. Pero lo cierto, ha generado mucha crítica. Yo estoy proponiendo, el Foro Cambio Democrático se reunió el día sábado en el Hotel Presidente y asistió Julio Borges. Yo ahí propuse que le organizáramos un acto de desagravio a Chu, porque tenemos que parar la degollina. Eso de que todo dirigente que entra a un cargo, vuelvo a poner el ejemplo de Ecuador, como en el Ecuador no hubo unidad, la unidad numéricamente tenía como ganar la elección en la primera vuelta, pero las propias disputas entre ellos pues hicieron imposible lograr ese acuerdo. Ahora hay que ver hacia dónde se va a desplazar el porcentaje que queda libre de los candidatos que no lograron clasificar, si no son 2,
quién jala más ahí. Y eso no es que todo se va para la oposición y todo, o todo se va para el gobierno. Eso se va a repartir en unas proporciones en las cuales los analistas, no yo porque yo soy muy bruto y no me da para eso la cabeza, dicen que tiene el señor Lenín Moreno más posibilidades de ganar, ya que obtuvo una diferencia casi de 10%. Vamos al corte y ya regresamos con más análisis aquí en Kikosi de Caracas, Venezuela, y un beso para mi señora Carla Angola, que está allá en Miami, que algún día me va a casar con ella. Y el padrino va a ser el señor Carlos. ¿Oíste? Los dos están con vos. Chávez agarró el museo y le quitó el nombre de Sofía. Y al final de cuentas cometió una gran injusticia. ¿Quién duda que en algún momento, cuando el país cambie, ese museo se va a llamar, como debe ser, Sofía Inver? Porque ella agarró y con muy pocos recursos compró Picasso, obras de Guayasamín, de todo el mundo, de los grandes pintores contemporáneos y de los clásicos, e hizo del museo una gran maravilla. Recordar la exposición que le hizo todo el museo para Zapata, Rauschenberg, por ahí pasó lo mejor de la plástica, pasó por el Museo de Arte Contemporáneo. Sofía, desde aquí, pues, hacemos un reconocimiento a la gran venezolana que fuiste y siempre serás, porque cuando la gente tiene una obra como esa, pues siempre queda viva. Sigamos, señor director, con nuestros titulares de hoy. Ajá, Borges tildó de traidor a Maduro por sus políticas de gobierno. Andan en una insultadera. En el Foro Cambio Democrático, que fue el sábado, como les conté, Julio Borges intervino y señaló varias cosas, que ellos van a hacer todo lo posible para institucionalizar la Asamblea, que van a seguir moviéndose por Latinoamérica para que la Asamblea no quede enclaustrada allí en el hemiciclo. Ayer inclusive se hizo un homenaje a Ledesma, lo hicieron ahí con las masas, bien bonito, intervino todo el mundo, hicieron unos reconocimientos a Ledesma y pidieron por la libertad de los presos políticos. Yo espero que Borges logre conducir la Asamblea a buen puerto. Nos salgamos de este truco, esta trampa, antes de que el gobierno termine de matar la Asamblea pueda abrirse camino. Yo espero que eso ocurra. También habló Julio de las elecciones primarias, que se está pensando hacer elecciones con gobernadores juntos, y también se está pensando hacerla con candidato presidencial, todo a la vez. Interesante, porque por ahí se pueden derivar muchas cosas. Sigamos, señor director. Ajá, Borges se reunió con autoridades del Parlamento Dominicano para abordar crisis venezolana. Bueno, eso me refería, Borges está haciendo, eso es una labor extraordinaria, de eso se trata. Hay que aprovechar todos estos viajes para difundir el caso Venezuela, generar solidaridad y luego dar la batalla con Maduro en un terreno donde le va a hacer falta a Maduro mucho apoyo, porque ahora que el gobierno, el Departamento de Estado, el Tesoro americano está acusando a su gobierno de ser un narcotraficante, lavar dinero y todas esas cosas que acusaron a Tarek El Aissami, pues bueno, tiene que limpiarse la cara, no es que, porque uno no sabe qué puede pasar con eso, porque el señor Donald Trump a lo mejor se pone bravo con Maduro, porque aunque ellos se parecen en los conceptos, son distintos, porque uno es izquierda y uno es derecha, y eso al final funciona, pero uno no sabe si Donald Trump va a cambiar de política distinta a la que tenía Obama y se le va a endurecer, y en una de esas, imagínese usted que el señor Donald Trump invada Venezuela buscando a Tarek El Aissami, o qué sé yo, no compre más petróleo generando un hueco económico, o le pongan sanciones a todo el mundo. Uno no sabe lo que pueden hacer esos señores, y por lo cual fundamental que nosotros en ese debate nos metamos por todos los rincones, en todo el mundo, en todas las organizaciones, diciendo que en Venezuela no hay elecciones, que se respete la Constitución y las leyes y que se haga lo que está dicho allí, que las elecciones de gobernadores, porque ahora la rectora Tana Amelio dice que mientras los partidos no se legalicen no hay elecciones. Entonces ellos lo que están haciendo, como si uno fuera pendejo, es alargando y alargando y alargando la convocatoria de elecciones de gobernadores para ganar tiempo. ¿Tiempo para qué, Maduro? ¿Para qué vas a ganar tiempo? Porque si fuera que tú aplicaras algunas políticas en terreno económico, mejoraras las condiciones de vida de la gente y tu gobierno tenía opciones, uno lo entiende, pero para no hacer nada. Por el contrario, cuanto más tiempo pasa, más se hunde el gobierno de Maduro. Sigamos, señor director. Ajá, aquí está Luis Florido, que arrancó ya está en Yaracuy, me dicen, porque arrancó una gira por toda Venezuela sin pasaporte. Florido rechaza las descalificaciones de Maduro y lo acusa de ser cómplice del narcotráfico. Bueno, duro, Florido, así es.
ya que le quitaron el pasaporte y como presidente de la Comisión de Política Exterior no puede viajar para acompañar a Borges o para hacer las gestiones que crea pertinente en lo vean, cualquier organismo, bueno, que hable, que se mueva, que esté vivo, que esté activo, que no se deje fregar. Porque uno a veces, a mí lo que me duele, yo se lo dije a Borges en la reunión del día sábado, a uno lo que le duele es que a veces pasan cosas y no dicen nada, o dicen, hacen una declaración de prensa y se quedan ahí. No, hay que ser activos, la pelea es peleando. Sigamos, señor director. Voluntad Popular rechaza la farsa de la relegitimación de los partidos, aunque ellos se van a legitimar. El día 18, en la autopista aquí en Caracas, porque estamos en Caracas, Venezuela, hubo una concentración en apoyo y respaldo a Leopoldo López. Buena concentración, no de las grandotas, pero buena concentración porque fue hecha nada más que con voluntad popular, o sea, con el partido nada más. Y fue mucha gente, estuvo bien bonita, hicieron una imagen de Leopoldo con cartones bien visual, bien atractiva, y fue un acto de respaldo y de movilización significativa e importante. Sigamos, señor director. Carlos Aquino, CNE debería deberá asumir las consecuencias de ilegalizar el Partido Comunista de Venezuela. Ay, esa noticia me cae bien, porque claro, al ilegalizar el Partido Comunista de Venezuela, Maduro no le puede pedir, ¿cómo le va a pedir respaldo Maduro al Partido Comunista después que lo ilegalizó con esa trampa que hicieron en el CNE? Porque no me van a decir que eso que hizo, que esta señora Tania D'Amelio cuando habla a nombre de que ella es del organismo, ella habla a nombre del partido, del PSUV, y el PSUV es el que está ilegalizando el polo patriótico. Le salió el tiro por la culata, porque los partidos de oposición, los grandes, van a intentar validar, oxigenarse de nuevo, y seguro alguno lo logra, y el que logra, como dijo el secretario de Alianza Progresista, secretario general Luis Alfredo Romero, Luis Augusto Romero, pues pondrá las firmas y todo ese esfuerzo para que el que quede salga adelante. Sigamos, señor director. Vicente Bello. CNE anunciará esta semana cambios al proceso de renovación de partidos. Cambios que no solo deben ser la fecha, porque las condiciones que están poniendo son insólitas. Se ve que esos señores son fascistas, no les interesa la participación democrática, son hijos de Hitler todos. Porque un organismo electoral lo que debe buscar es que la gente vote y se exprese. No ponerle obstáculos para que la organización no se dé nunca, para que la participación se tranque. Eso es de fascismo, eso es de gente maluca. Entonces tienen que poner más máquinas, más días, facilitar las cosas. Porque ahora pusieron que la mayoría de las mesas, que son muy poquitas, donde la gente tiene que firmar, poner los 4 dedos, no sé qué cosa, y gastarse un tiempito. Entonces lo pusieron en las plazas Bolívar, ni siquiera en los liceos. Entonces ahí es muy fácil, sacan unos colectivos armados como son y le caen a tiro a todo el mundo y matan cualquier partido. O por el mismo tiempo, para que los tiempos y la situación que está ahorita permite que un solo partido, si acaso, logre las condiciones. Y hay días en que le tocan a 3 partidos grandes, ¿y cómo lo van a lograr? Porque numéricamente ustedes son al tiempo y no les da. Cualquier interrupción produce que no se llegue a los objetivos. De manera que es importante que cambien esas condiciones. Rodríguez Zapatero está en Venezuela. Les voy a decir algo que seguro todos los arrechitos se van a poner bravos conmigo y me van a acusar de traidor. Pero cuando venga. Seguimos en Suquicosis, hoy día lunes 20 de febrero, el 25 cumpleaños, se lo recuerdo. Rodríguez Zapatero está en Venezuela. Y cuando en la nota anterior Vicente Bello anuncia que vendrán cambios en la legalización de los partidos en este proceso, tiene que ver con la presencia de los observadores, de los facilitadores, Leonel Fernández, Torrijos y Zapatero. Para un sector de la oposición, estos son unos traidores, títeres del gobierno. Y entonces todas las barbaridades, la prisión de Leopoldo, todo esto son parte de esa estrategia. Y no es verdad. Yo sé que se van a arrechar los arrechitos y molestos, porque ¿cómo? Si esos son unos vendidos. Es obvio que estos señores tienen más relación con el gobierno que con la oposición. Pero como la verdad es otra cosa, la verdad no suele ser, y sobre todo en términos de política, 2 más 2 no suele ser 4, estos señores han venido moviéndose y consiguiendo no solo que cambiaran la fecha, sino
un mayor juego de la oposición, para la oposición, porque la oposición con el gobierno no habla, hablan estos señores. La oposición se reúne con ellos y ellos van a casa de Maduro, el otro, y así van de lleve y trae, pero han ayudado, aunque a los arrechitos les parezca que son unos vendidos y unos traidores. Y Dios quiera, y su facilitación logre mejores condiciones que hagan que el CNE funcione para lo que está, para cumplir la Constitución y para facilitar los procesos de organización y de expresión de los venezolanos. Vamos a prenderle velas a eso. Porque lo importante en la política son aliados, son mal aliados, muchos aliados. Y nadie le está pidiendo a nadie que renuncie a lo que cree, sino que sencillamente defienda lo que está en la Constitución y las leyes. Todo lo que está haciendo el CNE es una barbaridad porque se está llevando por medio los lachos establecidos por la Constitución y poniendo obstáculos tras obstáculos para evitar que aquí se hagan elecciones. Pero el mundo está cambiando. El mundo está cambiando y si no, vea lo que pasó en Ecuador. Ya el proceso de hegemonía de Correo comienza a diluirse, aunque le dé para ganar la elección, ya no es lo mismo. Sigamos, señor director. Nito Pérez Osuna, Zapatero vino para la reunión de la oposición con el Vaticano. Sí, el Vaticano quiere que vayamos para allá y que el gobierno vaya para allá y servirles café y ayudarlos a reunirse. Y eso me parece una maravilla. A mí me parece que al Vaticano hay que prenderle vela, que eso es mentira, que el Papa es comunista y que la iglesia está vendida para Maduro. La iglesia en Venezuela, tal vez es el partido de oposición más importante. La oposición que hace la iglesia en Venezuela en defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, es un ejemplo de coherencia. Porque la iglesia en ese sentido siempre ha sido coherente. Tiene años facilitando, prestándose para el diálogo y para la paz en el mundo. Y el que diga eso, el que diga lo contrario, pues que lo comulgue. Sigamos, señor director. Ajá, Jesús Silva, partido que no se renueve, dejó de ser partido. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque tú te puedes dejar de renovar y sigues actuando. Tú no necesitas permiso del gobierno para ser un partido. Para participar en elecciones y procesos de consulta, etcétera, regulados por el CNE, sí. Pero puedes seguir vivo. Es más, vimos en la elección de la Federación de Centros Universitarios, los estudiantes le dieron una demostración al país y sobre todo al tribunal y a su injusticia, al abuso de poder. Hicieron las elecciones más concurridas en la historia de la Federación de Centros. La oposición ganó con el 95% de los votos, 14.000 a 2.000. Una paliza le dieron al gobierno, porque la intervención se convirtió en un boomerang y demostró la autonomía del movimiento estudiantil. No necesitan los partidos para existir, para pegar afiches, para repartir volantes, para hacer actividades de la renovación. Eso es una trampa que yo siempre he dicho, hay que verla como trampa y entonces ver cómo la escurrimos, cómo la salvamos, cómo seguimos en la ruta electoral y no caemos en el juego de gobierno que es sacarnos de ella. Pero los partidos que queden tienen que solidarizarse con los que no y seguir adelante y facilitarle que sus candidatos y sus propuestas, en el caso del terreno electoral, se oigan y sirvan. Porque pongamos un ejemplo, la causa R no va al proceso de renovación. Bueno, porque la causa R actualmente, a pesar de que es un partido nacional, tiene fuerza en Lara y en Bolívar. Ahora, Andrés Velázquez es candidato y tiene una enorme posibilidad de serlo. El hecho de que no tenga tarjeta ni partido no significa que no va a ser candidato. Pues tiene que prestarse la tarjeta de la MUSI, no le habilitan, y las primarias y todos los procesos y los partidos que queden para que él pueda ejercer su derecho a ser candidato. Sigamos, señor director. Aquí está Falcón, que estuvo con José Vicente, me hablaron bien sobre Falcón, sobre el caso de Tarek El-Aissami. El gobierno debería ser el más interesado en que se investigue, eso lo hemos dicho nosotros, y fue la posición de la MUP, que se investigue lo que se está diciendo de Tarek El-Aissami. El gobierno debería auspiciar de Estado a Estado, en respeto mutuo, que se le facilite la información y aclarar todo lo concerniente a estas denuncias que envuelven a Tarek El-Aissami y a Samar López, que se dice el testaferro. Sigamos, señor director. Trump y Varela hablaron de ejecutar, de alentar el respeto a democracia en Venezuela. No, ya va, que ahí dice Varela. Dios mío, ay, que sin lentes no veo nada. Está bien. Bueno, Trump anda muy activo con respecto al caso venezolano.
No le gustó mucho que sentenciaran a Leopoldo después que Lilian Tintori estuvo allá. Y anda muy activo y anda en consulta. Y es de esperar que la Casa Blanca cambie de política frente a Maduro. Obama, que fue, digamos, liberal, progresista, que restableció las relaciones con Cuba y tuvo frente a Venezuela una política de cierta tolerancia, bueno, parece que eso va a cambiar, que eso no va a ser así ahora con respecto a Venezuela. Y además Venezuela está haciendo todo lo posible para que la isla le caiga encima, porque en el antiimperialismo ese enfermizo que ellos tienen, no se equivocan, no juegan a la política, y sobre todo a nivel internacional están burda de rayados. Sigamos, señor director. Y que conste que yo no apruebo ni estoy a favor de ninguna intervención de ningún gobierno en Venezuela. Venezuela es de los venezolanos. Ajá, eurodiputados exigen al gobierno de Venezuela liberar a Leopoldo López. Bueno, sí, liberen a Leopoldo. Saquen a Leopoldo de la cárcel, porque eso es injusto que Leopoldo esté preso. Y Leopoldo se ha convertido tal vez en el preso político más importante del mundo, más emblemático. Y hay que pelear porque salga y una cosa, no solo porque salga, sino que ahora como le tiraron sentencia firme, le quitaron todos sus derechos, está totalmente inhabilitado. Y entonces imagínense ustedes, para la elección del 2018, antes o después, no puede participar porque está inhabilitado. Tendría que venir, ganar el gobierno de la oposición y facilitar unos procesos que lo ayuden a restituir sus derechos. Pero eso es injusto, eso es injusto, eso es una trampa, porque Leopoldo al final, su discurso, que es contra el gobierno, sí como no, y a veces muy radical, pero siempre en los límites de la democracia. Sigamos, señor director. Henry Falcón, aquí nadie debe tener miedo al diálogo. Vuelve el tema del diálogo a propósito de la visita a Zapatero. Y al volver nosotros insistimos con él. Porque aquí hay que insistir. Mire, este fin de semana hay una lista fraudulenta que alguien inventó, estos laboratorios de enfrentamiento, donde meten gentío, meten a gorrín, meten a banqueros, meten a todo el mundo como que si le hubieran quitado la visa y los derechos y no pueden entrar a los Estados Unidos. Esa lista tiene meses y es mentira. Esa lista es mentira. Sin embargo, hay unos pendejos que la vuelven a tuitear y dicen que la fiscalía... Es más, vi un titular que me enseñaron aquí y esa lista es producto de un laboratorio. ¿Cómo lo fue? Una especie de campaña que tiraron por las redes diciendo que para hoy las Fuerzas Armadas se iban a alzar, iban a meter preso a Maduro y había un golpe de Estado en Venezuela. Solo tiraron por todos lados. En una se lo atribuyeron a Clive Alcalá Cordones, cosa que yo dudo que le haga eso, porque no es bruto. Y esos laboratorios lo regaron por todos lados. Yo vi gente muy seria mandando la lista. Yo salí a la calle y digo, bueno, ¿dónde está el golpe de Estado? ¿Dónde está la...? Y un invento de laboratorio. Los laboratorios construyen, los laboratorios hechos, esto con maldad, con perversidad, construyen unas fábulas, unos mitos. Lo peor es que hay gente que se los cree. Ninguna de esas dos cosas que tiraron este fin de semana era verdad. Puras mentiras, para agarrar bobos, para ver quién, el software que tiene el gobierno para intersección de las redes permite detectar de dónde viene todo eso. Entonces a veces la gente cuando se pone a tirar esas mentiras no se da cuenta que a lo mejor lo están pillando. El gobierno está haciendo eso para ver quién está con él y quién está en contra. Así que tengan cuidado. Yo por aquí cumplo el compromiso de decirles la verdad. No, de mí no, yo puedo equivocarme, pero siempre voy a decir lo que pienso, la verdad, y siempre tratando de tener justificaciones para decir lo que se dice. Porque aquí mucha gente inventa, crea monstruos, eso, todo lo que le crearon al diálogo, toda esa fábula que le crearon, una por el gobierno y su laboratorio, y los arrechitos de la oposición que creen que el Papa es comunista, todo eso es mentira, pero no solo mentira, sino se convierte en un error político cuando nosotros, que tenemos que ganar todos los aliados internacionales, como lo ha entendido Julio Borges, que anda viajando por todo el mundo con la Asamblea, que este es un momento en el cual debemos aprovechar para mostrarle al mundo el grado de libertad de expresión nulo que se vive en Venezuela con el cierre de CNL y las persecuciones que hay contra todo el que dice algo de Tarek Isami o lo que sea. La prisión de Leopoldo López, todas las perversidades y la crisis económica que en Venezuela la gente se muere de hambre, que comemos de la basura. Hay que aprovechar para mostrarle a todo el mundo y producir una enorme presión para que el gobierno cumpla con lo establecido con la Constitución. Solo un pendejo no entiende eso. Solo alguien que es víctima de la rabia no entiende eso. En la política lo importante es ganar. Y nosotros vamos a ganar, porque la oposición en Venezuela tiene errores, pero tiene muchas virtudes. Y en este proceso de reestructuración, aun cuando no nos guste todo lo que ha pasado ahí, porque no nos complació,
la unidad se preserva y luego hemos aprendido a tener plan A, plan B, plan C, como lo hicimos con el proceso de relegitimación de los partidos. Muchas gracias.